Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 18 de diciembre de 2024. En una entrevista con el francés Le Parisien, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha admitido que el ejército de Ucrania no tiene la capacidad militar para recuperar Crimea y el Donbass sin apoyo externo. Ha afirmado que la constitución ucraniana impide renunciar a cualquier territorio, dejando como única opción la presión diplomática internacional para forzar negociaciones con Rusia. Zelensky ha destacado que cualquier diálogo con Vladimir Putin debe llevarse a cabo desde una posición fortalecida, ya que en las circunstancias actuales negociar podría permitir a Rusia imponer condiciones desfavorables para Ucrania y el resto de la región. Para avanzar, propuso desarrollar un plan de acción o de paz que pudiese ser presentado tanto al gobierno ruso como a la población ucraniana. Respecto a la integración de Ucrania en la OTAN o la Unión Europea, Zelensky ha expresado incertidumbre sobre los tiempos para lograr estos objetivos. Las autoridades rusas han anunciado el arresto de 2 individuos acusados del asesinato del general del Kremlin y su asistente en Moscú, según informaciones del 18 de diciembre en medios rusos como Kommersant y otros citados por Medusa. Los sospechosos habrían actuado bajo órdenes del Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU por sus siglas en ucraniano, y fueron identificados mediante grabaciones de cámaras de vigilancia que mostraron vehículos relacionados con el crimen. Según el canal de Telegram ruso 112, los detenidos confesaron su implicación, declarando que les ofrecieron $100.000 por el asesinato y que mantenían contacto con un oficial del SBU a través de una aplicación de mensajería. El principal perpetrador es un ciudadano uzbeco de 29 años que ya ha reconocido ser el autor material de los hechos. En Oriente Próximo se están produciendo enfrentamientos entre las fuerzas de la Autoridad Palestina y palestinos armados en el campo de refugiados de Jenin después de varios días. Según la Autoridad Palestina, están tratando de erradicar del campamento a elementos ilegales, es decir, combatientes de la resistencia palestina, la mayoría de ellos de la Brigada Jenin de la Yihad Islámica Palestina. Hoy habrían muerto 3 palestinos allí, un niño y 2 combatientes de la Brigada Jenin, entre ellos un comandante de la brigada. Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 38 personas habrían muerto y 203 han resultado heridas en ataques israelíes durante el último día. El jefe del Estado Mayor israelí ha dicho desde Rafah que el ejército continuará presionando a Hamas para lograr un acuerdo sobre los rehenes. Por su parte, Hamas ha anunciado que tras conversaciones mediadas por Qatar y Egipto en Doha, un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros podría alcanzarse si Israel cesa de imponer nuevas condiciones. Según un funcionario palestino involucrado en las negociaciones, las diferencias se han reducido significativamente, aunque persisten puntos de desacuerdo debido a las exigencias israelíes, que Hamas no deja de rechazar. Las discusiones actuales, según fuentes de Al Jazeera, se enfocan en los detalles específicos del acuerdo, incluyendo los nombres de los prisioneros a liberar tanto en Gaza como en el lado palestino. Asimismo, se ha destacado que tanto la administración saliente como la entrante de Estados Unidos muestran interés en el acuerdo, incluso si este no pone fin al conflicto en su totalidad. El ejército israelí ha entrado por primera vez en el pueblo de Bani Hayyam, al sur del Líbano, y ha comenzado a demoler muros de algunas viviendas y también la mezquita. Pese al alto el fuego, Israel ha demolido varias casas en otras localidades, como Tair Harfa, Al-Yabin o Shibin en Tiro, en el sur del Líbano. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano ha dicho que las excavadoras israelíes, por tercer día consecutivo, también han demolido barrios en la ciudad de Naquora, al sur de Tiro. Según Syriac Maps, el ejército israelí ha ocupado 435 kilómetros cuadrados de territorio sirio desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, incluidas 2 zonas estratégicas, concretamente el monte Hermón, desde donde las fuerzas israelíes pueden controlar y vigilar miles de objetivos sirios y libaneses, y la presa de Al-Wedda, y con ella el control del caudal del río Yarmouk, primera fuente del Jordán y una importante fuente de agua para el sur de Siria. Israel ha rechazado las críticas de Turquía sobre sus acciones militares en Siria, señalando la implicación de Ankara en el control de un 15% de territorio sirio, donde opera una administración turca de facto. En respuesta a las acusaciones turcas de expansión de fronteras mediante la ocupación, Israel ha destacado los bombardeos turcos contra infraestructuras en el noreste de Siria y también su apoyo a las fuerzas yihadistas enfrentadas a los kurdos. Mientras Turquía aumenta su presencia militar en el norte de Siria y fortalece su influencia en la región con respaldo financiero de Qatar, Israel expresa su preocupación sobre un posible avance turco hacia el sur y el impacto sobre la estabilidad regional. Ambos países parecen interesados en evitar enfrentamientos directos, pero las tensiones reflejan sus objetivos divergentes. Turquía busca consolidar su influencia en el norte de Siria, mientras que Israel se enfoca en asegurar el sur y proteger intereses comunes relacionados con la lucha contra el terrorismo, como el control de prisiones que albergan combatientes del Daesh. Un funcionario israelí ha dicho que estaban en contacto con Hayat Tahrir al-Sham de forma indirecta. Si Israel ve que la población drusa en Siria está en peligro, lo discutirán y actuarán de acuerdo con los intereses de Israel. Sobre los kurdos, el mismo funcionario ha dicho que el interés de Israel es que los kurdos sean fuertes e independientes.
El jefe militar de Hayat Tahrir al-Sham ha dicho que el grupo islamista será el primero en disolver su brazo armado e integrarse en las fuerzas armadas del país. Según él, en cualquier estado, todas las unidades militares deberían integrarse en esta institución. También ha dicho que las zonas de Siria controladas por los kurdos se integrarán bajo el nuevo liderazgo del país, y añade que el grupo rechaza el federalismo y que Siria no se dividirá. El líder de Hayat Tahrir al-Sham ha dicho que Siria desarrollará una relación estratégica con Turquía en el futuro. Según al-Golani, los sirios que buscaron refugio en Turquía habrían sido tratados mejor allí que en cualquier otro lugar del mundo, esperando que Siria no olvide esta generosidad. Según él, habrá relaciones estratégicas, ya que Turquía tiene muchas prioridades en la reconstrucción del nuevo Estado sirio. También habrá relaciones comerciales mutuas y confianza en que Turquía pueda transferir su experiencia en el desarrollo económico a Siria. Esta victoria para este líder no es solo la victoria del pueblo sirio, sino también la del pueblo turco. El portavoz del nuevo gobierno de transición de Siria, Obeid Arnaout, elegido por el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, ha instado a Rusia a reconsiderar su presencia en el país tras la caída del presidente Bashar al-Assad. Arnaout ha señalado que los movimientos recientes de Rusia en Siria, como la retirada de buques de guerra de los puertos y el desplazamiento de flotas militares desde sus bases, generan cierta incertidumbre sobre si se trata de una retirada definitiva o simplemente maniobras rutinarias. Asimismo, el portavoz sugirió que Rusia podría reevaluar sus intereses en Siria, que estaban estrechamente ligados al régimen de Bashar al-Assad, y considerar un acercamiento con la nueva administración para mostrar que no mantiene hostilidad hacia el pueblo sirio. Arnaout calificó este momento como el final de la era de Assad y una oportunidad para que Rusia redefina su rol en el país. El periodista británico-sirio Richard Medhurst ha criticado a los medios occidentales por lo que considera una representación falsa de los eventos en Siria, calificando la operación de cambio de régimen contra el gobierno de Bashar al-Assad como una iniciativa liderada por la CIA que costó más de $1.000 millones. Según Medhurst, las imágenes de celebración en Siria que difunden los medios no reflejan la realidad y acusa a los medios británicos, alemanes y estadounidenses de blanquear a los grupos rebeldes, muchos de los cuales califica como extremistas. Citando al corresponsal Steve Sweeney y al analista Charles Lister, Medhurst señala que las fuerzas opositoras, integradas por varias milicias islamistas, han cometido actos atroces como ejecuciones y decapitaciones. Estas acciones, argumenta, han sido ignoradas o minimizadas en los informes occidentales, que describen a los rebeldes como luchadores por la libertad. También menciona que la mayoría de Siria está ahora bajo el control de afiliados de Al-Qaeda y del Daesh, y subraya que estos cambios han erosionado el carácter secular y protector de minorías del país, reemplazándolo por un ambiente de temor. Medhurst recuerda que el derrocamiento de Bashar al-Assad ha seguido un patrón muy similar al de Libia de 2011, con Occidente facilitando el suministro de armas a grupos extremistas a través de una operación conocida como Red Line. Asimismo, afirma que los ataques con gas químico fueron falsificados para justificar la intervención estadounidense y que tanto Turquía como Israel desempeñaron un papel importante en los eventos recientes. Alemania ha manifestado que plantea mantener conversaciones con representantes de Hayat Tahrir al-Sham en Damasco, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, uniéndose a Estados Unidos y a Gran Bretaña en el establecimiento de contactos con el grupo islamista. Según el portavoz, se estarían explorando las posibilidades de una presencia diplomática alemana en Damasco. Según Reuters, el Parlamento ruso aprobó el martes una ley que permitiría suspender las prohibiciones a grupos que Moscú habría designado como organizaciones terroristas, allanando el camino para normalizar las relaciones con los talibanes afganos y potencialmente con los nuevos gobernantes de Siria. El líder de la región rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov, pidió el lunes la eliminación de la lista del grupo sirio Hayat Tahrir al-Sham. En Rusia, según el diario norteamericano The Daily Express, se enfrentan a una tasa sin precedentes de fracaso en los cultivos de invierno, lo que podría agravar las tensiones sociales debido a la escalada de los precios de los alimentos. El Centro de Análisis Agrícola ruso, Proserno, ha informado que el 38% de estos cultivos se encuentran en condiciones pobres o no han germinado, un nivel nunca antes registrado. Este deterioro se atribuye a severas sequías, con varias regiones del país experimentando cero precipitaciones entre abril y octubre de este año, lo que ha llevado a la declaración de estado de emergencia en al menos 5 áreas geográficas. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha lanzado amenazas contra los editores del periódico británico The Times, tras un editorial que calificó como legítimo el asesinato del general ruso Igor Kirillov. En el texto, The Times describió la muerte del general como un acto legítimo de defensa para una nación bajo amenaza. Medvedev, a través de su canal de Telegram, tachó al periódico de cómplice de crímenes contra Rusia y lanzó una advertencia directa insinuando posibles consecuencias en Londres, al decir que muchas cosas pasan en Londres. En Estados Unidos, un informe reciente de la Fuerza Aérea advierte que las bases aéreas estadounidenses ya no son inmunes a los ataques enemigos, señalando un cambio significativo en la seguridad de estas instalaciones en comparación con las últimas décadas. El documento destaca que adversarios como China poseen ahora capacidades avanzadas que amenazan las operaciones en estas bases. Según Defense News, la situación podría ser aún más crítica.
Varias simulaciones ya sugieren que en un conflicto con China podrían estar inoperativas las pistas de aterrizaje y calles de rodaje en bases clave en Japón, Guam y otras islas del Pacífico durante los primeros días o semanas del conflicto, incluso con inversiones considerables en defensas. La respuesta estratégica recomendada no implicaría simplemente gastar más, sino reconfigurar las prioridades, como por ejemplo enfocarse en la denegación de ataque aéreo en la primera cadena de islas. Esto incluiría desarrollar plataformas autónomas, drones de distintos tipos y capacidades y sistemas operativos independientes de las pistas tradicionales. A largo plazo, cuando la amenaza disminuyese, se podría volver a introducir aviones tripulados avanzados y misiones ofensivas. Para lograrlo, Estados Unidos debe acelerar el desarrollo de tecnologías no tripuladas, preposicionar recursos estratégicos y prepararse para las exigencias de un conflicto aéreo moderno. Y precisamente en China, investigadores liderados por Li Xiao han desarrollado una tecnología láser de alta potencia que puede ser usada desde pequeños drones, según un artículo publicado por el South China Morning Post. La innovación consiste en un sistema láser de 1 kilovatio y 1080 nanómetros de longitud de onda, capaz de generar efectos devastadores en materiales diversos. Un solo milisegundo de contacto podría vaporizar y carbonizar tejidos orgánicos, así como encender o desintegrar materiales como plásticos, madera y telas. Incluso metales como el acero inoxidable y el aluminio podrían fundirse rápidamente con este tipo de láser. El sistema utiliza un cardán amortiguador de vibraciones para estabilizar el láser, que es emitido desde una estación terrestre móvil. La luz del láser infrarrojo cercano se dirige a través de un tubo que actúa como espejo reflector hacia el objetivo. Este diseño compacto permite que drones pequeños transporten el sistema, haciéndolo ideal para aplicaciones móviles y precisas. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.